Hola, hago este video para responderle a un amigo, eh, saltándome un poquito la cola de asuntos que tengo, pero bueno, este será muy breve y puede ser que algunos conciliares les sirvan. Traemos una discusión acerca del Concilio Vaticano II y acerca de eh, la lógica, lo que está detrás. Entonces, vamos a hablar un poquito de Parménides, de Arquímedes, del Concilio Vaticano II y de una cosa llamada disonancia mental, disonancia cognoscitiva. Arquímedes, que era un matemático griego, dijo en el 212 a.C., dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. Esto lo vamos a traer con dame un silogismo, lo vamos a convertir en materia lógica como dame un silogismo y te demostraré las verdades aunque no te guste. Y yo sé que tú, mi estimado Petros, aceptas esta premisa. Me consta porque la has dicho. Lo que es y lo que no es, no es. Tú siempre has dicho que la nada no puede producir nada. O sea, no me vengas con cuentos, eso yo te lo he oído decir. Por lo tanto, aceptas que lo que es y lo que no es, no es. ¿Sale? Y partiendo de esta frase de Parménides, en el 515 a.C., te voy a demostrar que tú estás en un error en lo que tú estás diciendo del Concilio Vaticano. De esta frase de Parménides vamos a derivar una que dice, una cosa que es, y no puede, por consiguiente, no ser. Es decir, si algo es, pues obviamente que es, y no puede ser que al mismo tiempo no sea. ¿Sale? Ok, tú decías que en 20 años lo que duró Roncalli y lo que duró Montini, la iglesia cambió, nueva misa, eso no es cierto, eso lo hizo Wojtyla, nueva misa sí, nuevo código canónico no, eso lo hizo Wojtyla, nuevos rituales de sacramentos sí, y eso es algo en lo que no te has querido meter. Tú dices que el cambio de las palabras que hicieron fue un cambio sin importancia, no, el cambio que hicieron en los sacramentos y tú admites que le metieron mano, en esos sacramentos los invalidaron, mi querido Sopenco. Pero bueno, ese es otro asunto. Tuvieron templos cerrados, seminarios vacíos, curas y monjas que renunciaron en masa, etcétera, etcétera, etcétera. En 20 años le partieron la madre a la iglesia. Te estás dando por sentado que entre Montini y Roncalli le partieron la madre a la iglesia, es decir, lo aceptas, ¿sale? Tú estás diciendo entonces que se vaciaron los seminarios, que las órdenes religiosas se vinieron abajo porque perdieron a sus miembros, renunciaron muchos sacerdotes y que además se puso la base para la destrucción teológica que estamos viendo hoy y además se pusieron las bases para la destrucción litúrgica. Y tú sabes que se perdió inmensamente la asistencia a misa como consecuencia de, pues no te digo qué. Entonces, por consiguiente, es evidente que en esos 20 años hubo una caída en la iglesia. O sea, eso lo aceptas, ¿sale? Y por otro lado, hablando del así llamado Concilio Vaticano II, tú dices que tiene algunas cosas buenas y 2000 obispos que lo apoyaron y lo ratificaron. Entonces, esos son tus argumentos, ¿sale? Bueno, tú dices que del Concilio Vaticano tiene algunas cosas buenas, por consiguiente, tiene muchas cosas malas. Y tú dices que lo ratificaron 2000 obispos. Ok, tú hace días admitiste que durante la época de Arrio, la iglesia se vino abajo también. El 90% o lo que tú quieras, la mayoría de los obispos eran arrianos. Es decir, esos obispos ratificaron a Arrio. Entonces, ¿qué tiene de raro que estos 2000 obispos que tú dices ratificaran errores? Si ya tienes ahí el ejemplo del arrianismo. Ahora bien, el que tenga algunas cosas buenas tu famoso concilio, pues ya, mi estimado, si estas vamos hasta Lutero o Satanás tenían algunas cosas buenas. Digo, alguna cosa buena que tiene Satanás es que ese señor es muy aferrado, o sea, es muy persistente el hijo de la mala vida. Y
a mí me consta que tú tienes algunas cosas mal. Entonces, el que un enfermo tenga un cáncer de pulmón no quiere decir que todo él esté mal, ¿verdad? Tiene algunas cosas buenas, sí, ¿verdad? A lo mejor tiene las uñas en buen estado, ¿no? Pero mi estimado, aquí lo que tú estás diciendo es que como tiene algunas cosas buenas, se salva. No, estás equivocado. La parte no hace al todo. No tomes el todo, la parte por el todo. Y acuérdate de lo que nos has dicho en filosofía, que para que algo sea bueno, debe ser íntegramente bueno. Cosa que tú no quieres creer, pero vamos para allá. No me crees, ¿verdad? Bueno, tú te manejas con contratos y con constancias y haces algo de documentación legal, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si tú redactas mal un párrafo en un documento y te llevan a juicio? Que yo sepa, o hay más, algo como la fecha o el nombre de la persona, o sea, ni siquiera un párrafo legal completo. Mi estimado, no me vengas con cuentos, tú sabes que en un juicio te invalidan todo el documento. ¿No me lo crees? Ok. Tienes tu acta de nacimiento mexicana, ¿verdad? Sí, bueno. Ya te quiero ver a la hora que tengas que disputar la herencia de tu madre y donde tu acta de nacimiento no esté bien en el nombre de tus papás, por ejemplo. Ya te quiero ver. O donde tu identificación del IFE tenga mal tu fecha de nacimiento o tu nombre. Vamos a ver si no te metes en un lío mayúsculo, porque lo demás estaba bien, pero esto estaba mal. Ándale, sigue pensando que una partecita te salva al todo. A ver si es cierto. Entonces, ya quedamos que una partecita de tu maldito concilio no lo salva. O sea, el que algo esté bien en él vale para dos cosas. El concilio no sirve. Ahora bien, dado que aquí procuramos hacer las cosas con lógica y con filosofía, vamos a hacer dos cosas. Vamos a tomar un principio de la filosofía llamado el principio de la causalidad, es decir, que las cosas tienen una causa. Yo te he oído decir a ti en programas de radio, por ejemplo, hablando de la creación del mundo, que tú no les crees a los que dicen que el mundo salió de la nada, porque tú dices y aseguras que todo tiene una causa, ¿verdad? Ahora bien, la causa, lo que uno toma como efecto es porque tuvo una causa necesariamente, ¿verdad? Bueno, tú estás diciendo aquí que durante el concilio, durante el pontificado de estos dos señores, la iglesia se vino abajo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Su pontificado, la iglesia se vino abajo. ¿Sale? Cierto, ¿verdad? Bueno. Y entonces, mi estimado, lo principal del pontificado de Roncalli y de Montini, pues fue el Vaticano II. Entonces, por consiguiente, si la iglesia se vino abajo durante el pontificado de Roncalli y de Montini, pues la causa fue el concilio, no hay otra. Lo principal que hicieron estas dos gentes fue el concilio. O sea, todos los cambios de los que tú te quejas, que se vaciaron los seminarios y la gente dejó ir a misa y le partieron la madre, sí. Todo eso fue resultado del concilio. No me vengas con cuentos. Entonces, el concilio no fue bueno. Y no me vais a decir con lo que vino a salir el amigo Ratzinger que no, el concilio fue bueno, pero la interpretación fue mala. A ver, espérame. Si los que estaban dirigiendo la iglesia no reencausaron la interpretación, entonces ¿para qué sirvieron? Y por el contrario, a ti te consta que todos los errores del concilio los siguen manejando ellos. Entonces no me vengas con cuentos que es cierto que la interpretación fue mala, no. El concilio, lo que hace el concilio, las dogmas, las directrices, los lineamientos del concilio son los que causaron que la iglesia se viniera abajo. Tú mismo lo dijiste. Entonces, ese concilio es esencialmente malo. ¿Por qué? Porque le dio en la madre a la iglesia. ¿Por qué? Porque fue lo único o lo principal que hicieron estos dos señores, el concilio. Entonces, el concilio es malo. Ahora, hay un principio en filosofía que se llama, y en lógica, que se llama el principio de la no contradicción. ¿Qué nos dice este principio? Este principio nos dice
que no hay modo en este universo en que algo sea a la vez bueno y malo. ¿Sale? Si tú aceptas el principio que me dijiste al inicio, de que una cosa que es no puede no ser, entonces no puede ser que el concilio que es malo pueda ser a la vez bueno. El concilio es una cosa o la otra. ¿Es bueno o es malo en su conjunto y por los resultados? No me vengas con cuentos con que tiene algunas cosas buenas. No estamos hablando de las cosas buenas. Estamos hablando del conjunto y del resultado. Entonces el concilio no puede ser que a la vez sea bueno y sea malo. Decídete, o es bueno, y entonces explícame cómo es que la iglesia se vino abajo, o le partieron la madre como dices tú, o es malo, y eso explica que le hayan partido la madre. Es decir, no tienes más opciones. O el concilio es bueno o es malo, punto. No tienes más porque no hay otra causa. Si tú vas a decir que el concilio no fue la causa, no, entonces explícamelo. Explícamelo. ¿Cómo es posible que la iglesia le hayan partido la madre entre los dos si el concilio no fue la causa? Entonces, ¿qué fue? Ahora bien, admítelo. Tú estás metido en un asunto en el cual tú sabes que algo le partió la madre a la iglesia, pero no quieres, sabiéndola, admitir la causa. Ahora bien, hablando de los griegos de Esopo, él hizo una fábula donde una zorra quería comerse unas uvas y como él no podía volar ni alcanzarlas, entonces él decidió que ya no las quería. Así manejó su imposibilidad. No, ya no las quiero. Ya se me pasó. Entonces, mi estimado, la disonancia cognitiva es un problema mental, real, que ocasiona, entre otras cosas, esquizofrenia. ¿Por qué? Porque se separa la mente entre las realidades. Tú quieres separar una realidad evidente, que a la iglesia le partió la madre el concilio, de una realidad que tú no quieres admitir. La iglesia del concilio no sirve. Ahora bien, mi estimado, ¿cómo manejan ustedes los conciliares la disonancia cognitiva? Por un lado, tú sabes que el Concilio Vaticano II, sabes que le partió la madre a la iglesia, y lo sabes por sus efectos. Y consta que estoy poniendo tus frases, yo no digo que le partió la madre a la iglesia, lo dices tú. Yo digo que fue otro asunto, pero no nos vamos a detener. Pero por otro lado, tú quieres creer que ese concilio es católico. ¿Por qué? Porque tú quieres creer que la iglesia actual, la jerarquía, todo el aparato romano es católico. ¿Por qué? Porque tú quieres creerte católico a ti mismo. Entonces, como estás atrapado ahí en una maraña de contradicciones, es decir, en una disonancia cognitiva, ¿cómo lo manejas? Bueno, muy fácil, decides ignorar la lógica. No, están pendejos. Y luego decides ignorar los hechos. No, Montini no es esto, no, el concilio no es malo. ¿Qué fue lo que hizo Ratzinger? Quiso darles un escape con eso. No, fue la interpretación. Y, por ejemplo, algo que tú has dicho es que no estamos en el tiempo de la gran apostasía. Entonces, si no estamos en el tiempo de la gran apostasía, por lo tanto, no estamos en tiempos apocalípticos. Y ya con eso negaste todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? El asunto es que en un momento, con todo esto, tú inventas doctrinas para justificar tu posición. Algo que te has negado terminantemente y aunque te pusieran astillas de bambú encendido bajo las uñas, es decir, señores, la iglesia católica o lo esencial de un católico es que un católico debe de ser esto, esto y esto para que se pueda considerar católico. ¿Por qué? Porque sabes que en el momento que tú lo digas ya no tienes escape con tu disonancia cognitiva. Es decir, en el momento en que tú digas mi definición de la iglesia es esta, ya te fregaste. Ya no tienes escape para refugiarte en una irrealidad porque la vas a tener patente. Por lo tanto, decides nunca tener una definición de iglesia. La dejas como algo nebuloso. ¿Qué es la iglesia? Oh, es el cuerpo místico de Cristo. Sí, pero dime qué cosa es la iglesia, en qué consiste, quiénes son sus miembros. Oh, los miembros. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Qué te importa quiénes sean los miembros? ¿Está bien?
Mi estimado, el asunto es que llegando a esto ya lo haces voluntario. Es decir, el ignorante tiene la excusa de la ignorancia, es decir, ante Dios tiene un poquito menos de culpa. En tu caso ya no, en tu caso ya es voluntario. ¿Por qué? Porque no deseas aceptar una realidad incómoda. El concilio es la causa del desmadre en la iglesia. El concilio no es bueno y tú no quieres rechazarlo porque tendrías que rechazar a Montini, a Wojtyla, a todos los demás y no quieres hacerlo. Pues no lo hagas. Ahora bien, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo sobre las contradicciones? Es decir, sobre la disonancia cognoscitiva. Y esto lo tienes en una de las parábolas del Evangelio, con lo del rico Epulón y el pobre Lázaro. Al final, que estaba refundido en el infierno, nuestro buen amigo el rico Epulón, que ya no sabía admitir otra cosa, le pide que mande a sus hermanos, que le mande algún aviso sobrenatural a sus hermanos. ¿Qué le dice a Jesucristo, Señor? Tienen a Moisés y los profetas. Mi estimado, tú tienes el magisterio, tienes la lógica y tienes la filosofía. Y sabes que existen las excomuniones latae sententia, que no requieren papeleo. Tú no quieres admitirlas, no las admitas. Que los escuchen a ellos, mi estimado. Escucha el magisterio y la lógica y la filosofía. Escucha a Parménides. El principio de la no contradicción te dice que algo no puede ser y no puede al mismo tiempo no ser. O es o no es. Punto. O es bueno o es malo. ¿Tiene cosas? No, no tiene cosas buenas. En su conjunto y en sus efectos es bueno o es malo. Punto. No tiene más. Pero, ¿por qué no vas a querer creer? Porque ya lo dijo nuestro Señor. Pues ni aunque un muerto resucitase, le creerían. Y esto lo viene a confirmar después San Agustín de Hipona. Para el que quiere creer, tengo 1000 pruebas de evidencias. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna evidencia. Su voluntad no está ahí.